Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos ustedes que nuevamente se dan cita para hoy nuevamente escuchar una palabra de parte del Señor. Y con la misma línea y con la misma enseñanza que empezamos ayer, recordábamos que el título de esa palabra era que Jesús no descalificó a Pedro, a pesar de que lo negó, lo maldijo rotundamente. Aún los 11 apóstoles más se escandalizaron y lo dejaron solo a Jesús. Y el Señor nos enseñaba cómo el amor de Él, cómo, cómo el amor del Padre es tan inmenso a través del Hijo que aún les preparó ese alimento precioso, ese alimento rico, ese alimento, peces, pescados, y aún los dirigió para seguir pescando. Pero en esta hora vamos a empezar una nueva palabra. Vamos a aprender algo nuevo que Dios nos quiere revelar y que muchas veces tenemos batalla los seres humanos y a veces no entendemos por qué hombres y mujeres con grandes llamados, con grandes ministerios, aún dentro de la palabra, aún fuera de la palabra, en estos tiempos que vivimos, fallan, tienen errores. Y vamos a ir a la escritura en el Salmo 19 y vamos a ir en el 12. Este es un versículo que siempre yo cuando oro lo declaro y pues ahora se ha revelado mejor porque el Señor eh, trae a mi espíritu de que muchos hombres y mujeres que a veces están detrás de estos videos no saben o no entienden las batallas, los problemas y las situaciones que vive un hombre y una mujer de Dios y que por esas razones o por esas falencias fallan, tienen errores. Y el Salmo 19:12, el salmista David es uno de los hombres que la Biblia enseña que cuando tú lo lees con revelación, tuvo muchos errores, tuvo muchos fallos, como primeramente como hijo, primero segundo como rey, como esposo, como padre, etcétera, como ungido. Y vemos la corrección del padre hacia David, pero David tenía un corazón que inmediatamente él reconocía los errores y él entendía, perdón, cómo ir a la misericordia de Dios para que Jehová tuviera esa misericordia, esa oportunidad de darle, de perdonarlo, porque él conocía realmente a Dios. Y el Salmo 19:12 nos dice en la Reina Valera 19:12 del Salmos, ¿quién podrá entender sus propios errores? Mira el tema de hoy que Dios te da, me da. Y quiero que lo veas desde un punto de vista de no creer de que Dios, aunque nosotros somos personas que tenemos errores, aún hablándolo en el cristianismo, en el reino, en la iglesia, esto nos da licencia para seguir haciendo el mal. No es el propósito para crear una enseñanza de que, Dios sabe que yo tengo errores, que yo voy a fallar y por eso pues sigo en el error. No, acuérdate lo que dijo o acuérdate lo que dijo el Señor a la mujer que no fue encontrada por Jesús por el adulterio, que Jesús no andaba en eso, buscando faltas, buscando errores, sino que había un grupo de religiosos o gente que estaba, o como siempre la hay, fuera o dentro de la iglesia, viendo los errores de otros, viendo los errores de otras mujeres o hombres de Dios. Y ese es el trabajo, porque no estamos hablando de gente afuera del mundo, estamos hablando dentro del reino de Dios, de la iglesia, del cristianismo, del evangelio. Y vemos gente que se levanta en las redes sociales, ¿para qué? Para hacer videos, para como mostrar los errores de esa pastora, de ese pastor, de ese apóstol, de ese profeta, de ese maestro, de ese evangelista, de esa cantante, de ese salmista, de ese diácono, de este ministro, y duele realmente en el corazón porque no han entendido la palabra, no se las ha revelado, realmente el Espíritu Santo no
no le preguntan, porque no tienen una relación con el Espíritu Santo, son religiosos, están llenos de levadura. Y muchos de nosotros aún Dios nos sigue liberando de esa levadura, porque venimos con cuestionamientos, venimos con razonamientos, venimos con prejuicios, y siempre que vemos que alguien falla, tiene un error al predicar, tiene un error al cantar, tiene un error porque se divorció, porque tuvo problemas, porque dejó el ministerio, porque esto, porque lo otro, lo primero que hace mucha gente que no tiene, aleluya, esa madurez, porque esto es para gente madura. La madurez espiritual se va de la iglesia, da la espalda, habla mal de Dios, habla mal del evangelio, habla mal del cuerpo de Cristo, habla mal del ministerio quíntuple, habla mal de los apóstoles, de los pastores, de los ministros. Y eso le duele a Dios. Y por eso ahí dice el salmista, y Dios nos está hablando, ¿quién podrá entender sus propios errores? Hay gente que no ha leído nunca este pasaje, por eso no lo entiende. ¿Quién podrá entender? En otra versión dice, ¿quién puede darse cuenta absolutamente todos sus errores? Tú y yo tenemos muchos errores. Amén. Y el salmista dice ahí mismo, líbrame de los que me son ocultos. El Señor me decía, hay gente que si yo le mostrara, porque no a todo Dios les muestra, quién es fulano atrás de cámaras, atrás en su casa, en su intimidad, en el trabajo, en el carro, en el colegio, en la universidad, en todo lugar, un hombre o una mujer de Dios que Dios lo ha llamado, si Dios le mostrará qué errores tiene, pues lógicamente que nadie seguiría a esta persona o a estas personas, incluyéndome a mí. Si Dios te mostrara mis errores, a veces los errores no los puedes ver tú físicamente, sino que son internos. Por eso el salmista dice ahí, líbrame de los que me son ocultos. Ahora la pregunta es, ¿y tú tienes errores? Porque yo me he puesto, Dios me ha hecho la pregunta a mí, Dios me ha analizado, me ha examinado. Y me examino siempre. Por eso te digo que en mi oración siempre menciono, desde que me convertí y leí este pasaje, siempre digo, límpiame, Señor, líbrame de los pecados ocultos, porque no sé si los tengo, si están ahí. David sabía eso, David ya se le había revelado. Acuérdate que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David escribe varios salmos en donde habla del arrepentimiento. David realmente cambiaba de actitud, de mente, metanoia, se arrepentía. Y aquí en este lindo Salmo 19, el verso 12 dice, ¿quién podrá entender? Tú lo puedes entender tus errores. A veces es como cuando una máquina, vamos a hablarlo así, cuando algo está defectuoso y por estar defectuoso tiende a cometer error. Vamos a hablar de una fotocopiadora. El Espíritu Santo me trae este ejemplo. Una fotocopiadora tú la compras nueva. Tú crees que aunque sea de un precio un poco alto, que es un poco cara, que es un poco de las nuevas, tú en tu mente crees que no tendrá errores. Claro, yo he visto camisas, yo he visto libros, he visto cosas defectuosas con errores y por eso hay un control de calidad que las detecta para no poderlas vender o dar al público de venta. Pero en este caso estamos hablando de nosotros. Dios nos llama, por eso el tema es, Dios sigue usando hombres y mujeres, porque incluyo la palabra hombres es en general hombres y mujeres, con errores para su reino. Y uno de los primeros en errores que yo encuentro en la Biblia es David. La Biblia ciertamente no es un registro escrito de personas perfectas. Quiero que entiendas esto. La Biblia no registra en la mayoría de casos hombres o mujeres perfectas que hablan. Solo el único perfecto es el segundo Adán, Jesús, que vino a esta tierra y tomó nuevamente la autoridad, recuperó lo que Adán a través del pecado había perdido. Pero la Biblia está llena de ese registro escrito. Por eso te digo, si tú y yo no entendemos que Dios te va a poner líderes, hombres, mujeres, con defectos, con errores, y a veces como seres humanos, pues venimos tan dañados del mundo, porque venimos de un mundo imperfecto, con dificultades, con errores, y cuando venimos a la iglesia creemos que no encontraremos eso también dentro de la iglesia. Acuérdate que el Señor también dijo, Él no vino a los sanos, sino vino a los enfermos, a los que necesitan sanidad. Y dentro de ellos yo también necesito sanidad. Hay cosas que todavía en este tiempo
Dios sigue limpiando, Dios sigue liberando, Dios sigue quitando, etcétera, etcétera. Y a veces no nos damos cuenta de esos errores, pero tú que estás ahí atrás de la pantalla, o tú que estás sentado en una iglesia como un miembro del cuerpo de Cristo, o como líder, o no lo sé, tú a veces estás como más, el enemigo te enfoca más en que veas el error que lo bueno de un hombre, o de un hombre o de una mujer de Dios. Y él te habla a la mente, él siempre está susurrando a la mente, mira, y es pastor, mira, y es ministro, mira, y es el músico, mira, y es el líder de esto, y es el que Dios te puso, es tu mentor, es tu padre en la fe, es el apóstol, mira, y qué defectos tiene. No, la Biblia, por eso te digo, tú conoces tus errores, tú tienes errores también, lógico. Tal vez los errores de ese pastor, de ese ministro, de esa persona, no son los mismos errores tuyos cuando tú dices como un niño cuando empieza a caminar. ¿Qué es lo que hace? Él camina perfecto, se levanta perfecto. ¿Cuántas caídas tuviste? ¿Cuántas caídas yo tuve como cuando yo empezaba a caminar? Miles, montones. Pero ahí estaban nuestros padres, ¿para qué? No para pegarnos porque nos caíamos. Así tampoco está Dios, para caerle a palo a alguien porque acaba de convertirse o tiene tantos años y se cae. Por eso hay una canción que el Espíritu me trae, después de la caída, ¿quién queda? De René González. No hay nadie que te esté apoyando. A veces como pastores tenemos una gran responsabilidad, una gran presión de mantenernos puros, santos. Claro, eso es una regla. Pero también aquí el salmista nos está revelando que tenemos errores. David fue un rey ungido por Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la Biblia registra todos esos errores. De hecho, la palabra de Dios señala con doloroso detalle a las personas, oiga, en la escritura que cometieron muchos errores. Y yo te puedo hablar de muchos ahí. Amén. Por ejemplo, iniciamos desde Génesis con Adán. No obedecieron las instrucciones específicas de Dios. También le puso restricciones. Amén. Abraham mintió también. Sobre todo voy a hablar sobre algunos hombres, pero vamos a enfocarnos en David. Para que tú entiendas, Abraham mintió sobre su relación con Sarai. Eso lo encontramos en Génesis 12:10 y al 20. Otro hombre de Dios que Dios lo llamó como libertador, teniendo como ejemplo o siendo un ejemplo como Jesucristo, fue Moisés. Y la Biblia lo registra que se enojó y golpeó la roca en lugar de hablarle. Amén. Desobedeciendo hacia Dios. Amén. Eso lo encontramos en Números capítulo 20 del 7 al 12. Y otro más que podemos seguir hablando es David. Vemos ahí infinidad de errores que tuvo David. Amén. Cometió adulterio, asesinato, todo el mundo sabe de eso, pero a veces cuando no se le revela los errores personales de él o de ella atrás de la pantalla o en la iglesia o afuera de la iglesia, la gente tiende solo a, porque venimos con una conducta, venimos con un prejuicio de siempre desde niño juzgar a la gente. Amén. Y Dios no nos ha traído para eso. Gloria sea al Señor. Vemos también a otro que fue Salomón. Comenzó bien, pero se apartó. Vimos infinidad de reyes que comenzaron bien. Vemos al pueblo de Israel que hizo lo bueno delante de Dios, pero dice que la siguiente generación hizo lo malo. Erró. Moisés se apartó de Dios. Fue tras Baales. Se hizo de mujeres. Hizo esto, hizo lo otro, un montón de cosas. Igualmente en el Nuevo Testamento hablábamos ayer sobre Pedro. Pedro negó conocer a Jesús. Imagínate. Por eso te digo, tú y yo no tenemos esa mentalidad de Dios. Todavía llegar a esa madurez. Hasta que tú la llenas, pero yo declaro que hoy a través de esta enseñanza, tú estás madurando en el nombre de Jesús. Tú estás entendiendo lo que Dios te está explicando, lo que Dios te está enseñando hoy. Que no estamos para señalar, que no estamos para juzgar a nadie. Amén. Que estamos para orar. Si Dios te muestra el error de alguien, si Dios me muestra el error de alguien, es para orar. Yo tuve mis pastores, hombres como tú y yo, defectuosos, no eran perfectos, sin educación alguna, otros con educación universitaria, de colegio, etcétera. Pero eso no los descalifica, por eso la palabra de ayer era, Dios no descalificó, Jesús no descalificó a Pedro porque lo negó, porque lo abandonó, porque lo traicionó. No, Dios no descalifica a la gente que se equivoca, que comete errores. Por eso el tema es,
Dios aún sigue usando hombres, y esto en general también mujeres, con errores para su reino. Dios te sigue usando a ti. Por eso te digo, los ocultos tuyos, ¿dónde están tus errores? ¿Ah? ¿Quién sabe de tus errores? Volviendo aquí al Salmo 19:12. Esto es muy extenso. Podremos estar más de una hora hablando de esto. ¿Quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Tú sabes que en un segundo después, en un minuto después, en una hora después, en un día, mañana después, tú puedes cometer un error, tú puedes cometer un adulterio en la mente. Hay gente, mira, hay gente que cuestiona mucho porque el diablo les hace poner, ¿por qué? Porque todavía sus pensamientos no están sanos. Tienen una mente tan morbosa en su mente que están pensando todo el tiempo en mujeres o en hombres. Y empiezan a hacer prejuicios, empiezan a levantar sus ideas, y eso no es bueno, eso no le agrada a Dios. Amén. Vamos a ver qué es un prejuicio. La Biblia habla del prejuicio, es prejuzgar sin conocimiento. Hay gente que me ha enjuiciado a mí, ha tenido prejuicios contra mí, y yo entiendo cuando me hacen una pregunta. Por eso la palabra prejuicio es prejuzgar sin conocimiento, se entiende como un juicio o opinión negativa. Es la opinión, es un juicio, la palabra opinión es un juicio o valoración que se forma de una persona con respecto a algo en su mente. Y eso a veces, esas opiniones o esos prejuicios no es que vienen de ti, sino que tú los cultivaste, o el enemigo los cultivó, o tú sigues viviendo en esa vida antigua con prejuicios. Vemos esta gente que encontraron, me dice el Espíritu Santo, a la mujer en el adulterio. Esa gente no estaba enfocada en sus propios errores, sino que estaban buscando, ¿por qué no llevaron al hombre? Cuando no le llevaron a Jesús, porque la Biblia dice que los dos tenían que morir apedreadas. Pero viste que ni Jesús mismo, viendo el error que cometió el adulterio, eso es un pecado de muerte es ese. Jesús vino y no la condenó. Bueno, el tipo no lo llevaron ahí porque la Biblia no registra. Pero vemos ahí a un pueblo, y no eran ni fariseos, posiblemente habían fariseos, escribas y toda esa gente, pero esa gente estaba toda como encima más de los errores de la gente. Yo no te apuesto a la iglesia, no me apuesto a mí para estarle viendo los errores a nadie, juzgarle los errores, tener prejuicios. Por eso te digo, la palabra prejuicio es prejuzgar sin conocimiento, aun si el Espíritu Santo te lo revelara. Yo he visto profetas, la Biblia habla de que cuando David peca, posiblemente lo sabía una parte de Israel, los ancianos, los que estaban a cargo de él, los hombres a caballo, el ejército, posiblemente, sí, posiblemente. Pero dice que Dios en su misericordia le mandó a un profeta, Natán. Y a mí me enseñó eso el Señor hace unos años, que el profeta Natán no le faltó el respeto al rey David. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? La pregunta sería ¿qué haría yo? ¿O qué harías tú si tu líder falla? Si tu rey falla, si tu pastor te falla en X pecado, ¿le faltaría el respeto? Por eso el Señor me hablaba en ese momento, y David decía, líbrame Jehová de tocar al ungido. Aún vemos a un Saúl que fue descalificado, que Dios lo desechó, que le quitó la unción, que le quitó el Espíritu Santo. No le quitó el reinado ni las riquezas, no, porque Dios me reveló también de que Él deja, porque lo que da Él no lo quita, como los dones son irrevocables. Pero vemos a un David cómo honró a Saúl, aunque lo quiso matar, aunque lo persiguió, aunque nunca Dios le permitió matarlo, por envidia, por celo, porque se le metió el diablo, porque estaba endebilado. Pero vemos a un David con una lealtad, con un respeto hacia su rey, que era hasta escudero de él. Y aún con su hijo nunca planearon hacerle daño, matarlo. Por eso dijo, el líbreme Jehová. ¿De qué? De tocar al ungido. Si así nosotros pensáramos, por eso te digo, Dios nos pone personas que nos lideren con muchos defectos, con muchas equivocaciones. Pero si tú las sabes, no es para que tú lo divulgues a través de las redes sociales, para que tú lo hables a toda la iglesia y hagas que la gente se vaya de la iglesia, porque hay de que vienen los tropiezos.
Amén. Tú seas el instrumento que usa el diablo, ¿para qué? Para llevar chismes, para levantar cosas, en vez de callarte. Si Dios te lo mostró, te lo reveló a través de un sueño, una visión, te lo reveló hablando, era para que oraras. Por eso uno tiene que preguntarle, ¿qué hago con esto que tú me estás revelando? Y a veces los profetas, por la inmadurez, porque no saben. ¿Y cuántos profetas han destruido matrimonios? Yo te puedo decir de muchos profetas inmaduros que me han profetizado a mí un montón de cosas. Y han, ¿cómo puedo decirlo? Han estado a punto hasta de destruir mi familia, mi matrimonio, mi ministerio. ¿Por qué? Porque tal vez no era la palabra, que era una palabra que Dios le reveló, pero no era el momento. Era una palabra que tenían que quedarse con ella y orar. Y en el momento indicado, por eso te digo, ¿cuánto pasó cuando David pecó con esa mujer? Que la vio en el tejado. Y tú sabes la historia. Y era el rey. Pero no hubo nadie que le faltó el respeto porque era la posición que él tenía, era el rey. Ahora, no estamos dando licencia para que sigamos pecando, porque eso no es el propósito de esta enseñanza. La enseñanza como tema es que Dios sigue usando hombres y mujeres con errores para su reino. No estamos dándole licencia para que sigan en el pecado. No, no es esa la enseñanza. No es esa la revelación. Lo que Dios está enseñando es que muchos han puesto los ojos en el hombre. Por eso dice, maldito el que pone la mirada en el hombre. Porque la ponen más y cuando su ídolo o su Dios de hombre le falla, dejan a Dios como que Dios tuviera la culpa. Dios no tiene la culpa. ¿Cuántos ejemplos yo he visto en mi vida? De hombres y mujeres, y aún sigo viendo yo de hombres que fallan. Hombres de Dios ungidos, que cometen ciertos errores doctrinales, ciertos errores al predicar, ciertos errores en su conducta, en su vida, pero yo no voy a... Dios me lo muestra o yo lo veo, pero es para que yo, ¿qué? Yo no lo haga. Por eso, ten cuidado de prejuzgar sin conocimiento. Ten cuidado de ejercer pensamientos en tu mente. Y Dios te está hablando contra tu líder, contra tu pastor, contra tu apóstol, contra tu mentor. A veces vienen pensamientos a mi vida que puedan querer el enemigo poner pensamientos para yo hablar mal de mi mentor, de mi padre en la fe. Pongamos un ejemplo de querer hablar mal de mi mamá o de mi papá o de algún líder o de un miembro de la iglesia o de un líder. Y todos estamos expuestos no porque venimos de una naturaleza caída. Aprendimos tanto esa forma de vivir que era normal. En el mundo es normal hablar mal de alguien, criticar mal a alguien, hundir más a la gente. No, pero nosotros no estamos en el mundo. Estamos en el reino. Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de la luz. No podemos seguir haciendo el trabajo de Satanás. Yo sé que el tiempo ha avanzado. Por eso esa palabra prejuicio es un juicio, opinión negativa, injusta y sesgada, formada sin una base real o ni estudio adecuado. Amén. Implica juzgar a una persona o grupo antes de conocerlos. ¿Cuánta gente tiene una opinión? ¿Cuánto me ha pasado a mí? Y me sigue pasando. Pero ya con esta enseñanza, o con muchas que Dios me ha dado, yo tengo mucho cuidado de juzgar, de prejuzgar, de tener un prejuicio contra algo, una opinión. Por eso la opinión es un juicio, es una valoración. Nadie puede juzgar a nadie si no tiene el discernimiento de Dios para juzgar algo que el Espíritu Santo te diga que lo hagas. Un parecer, un criterio, un sentir, una reputación, una fama, un prestigio, una opinión es eso, un crédito. Oh, mi alma te adora. Seguimos aquí. ¿Quién podrá darse cuenta de absolutamente de todos sus errores? Así que te pido que me ayudes, le dice David, a no cometer pecados sin darme cuenta. Por eso te digo, ¿cuántos pecados tú cometes sin darte cuenta? Pero los veo yo, los ve tu pastor, los ve tu apóstol, los ve tu mentor, o como mentor, o como padre en la fe, o como salmista, o como esto. Por eso te digo, a veces tenemos criterio de que nosotros somos más santos que otros. No. Por eso el Señor le dijo que no tengas ese criterio, que no sabes nada. Hazte como que no sabes nada. Ora. Oh, mi alma adora a Dios. Está fuerte este estudio. Por eso David dijo, líbrame de mis errores. Este es un salmo como una oración y un cántico de humildad y reconocimiento de su propia imperfección, pidiéndole a Dios que lo protegiera de cometer más pecados. Tú y yo tenemos que orar todos los días, porque me dice el Señor, si tú no tienes misericordia de mí, dice el Señor que tampoco tendrá misericordia en aquel día cuando tú caigas. Por eso dice que con amor, ¿con qué se corrige el pecado? Con amor
y con sabiduría. Así lo dice Proverbios. Dice que el que haga pecado, dice, no hay que tratarlo mal. Hay que venir a alguien que tenga, por eso te digo, tú tienes que ponerte en tu posición. Si yo también vengo yo vine, ¿cuánto me ha perdonado Dios? ¿Cuánto me sigue perdonando Dios? ¿Cuánto te sigue perdonando Dios tus errores? Y nadie los ve, tú no los expones. Tú a veces tienes cosas dentro de ti que ni a tu esposa le dice. O tu mujer como esposa, tú no le dices nada a tu esposo, cosas que Dios te habla de errores. Ni a tus hijos, me explico. Pero el enemigo se ha enfocado en los hijos fijarse en los errores de sus padres. O los padres en los errores de sus hijos. Sí, eso nos pasa a todos. O de hijos espirituales, hijos de la fe, a ver los errores de su madre, vamos a decirles, en la fe, o su padre en la fe. Y no estamos para eso, estamos para más bien orar. Y si tú sabes algo, con amor, ve y dile, yo he visto esto, papá o mamá, o pastor o pastora, o profeta, o esto, lo otro, o mi mentor, he visto esto en usted, ¿será que se puede corregir? Se ve que se me con amor, está adorando para que, tal vez usted no lo ha visto, pero tal vez esa mujer no lo ha visto y Dios te lo mostró para que tú con amor, tú con sabiduría, tú con oración, ores y Dios pueda ayudar a esta persona. Porque Dios va a seguir usando, va a seguir levantando hombres y mujeres en todo el mundo con errores, como David. Por eso aquí el Salmo dice, líbrame de mis errores. Salmo 19, el verso 12. Él hace un cántico. Primeramente se humilla, segundo reconoce su propia imperfección, pidiéndole a Dios que lo protegiera de cometer pecados. David era el rey, David era el líder. David era el que llevaba al pueblo de Israel y de quien se esperaba que tuviera perfección era de él. Pero ves que ni aun los ancianos, ni aun el profeta Natán, volviendo a lo que estaba el profeta Natán, vino y lo condenó. Vino y lo restauró, le dijo Dios cómo hacer. Haz esto y lo otro, arrepiéntete aquí. Por eso Dios es un Dios de misericordia. Nosotros no tenemos la misericordia de Dios. Siempre estamos con el prejuicio, siempre estamos con la opinión, siempre estamos con el juzgar a los demás. No, ese no es nuestro trabajo. Dios te está hablando en esta hora para que ayudes a tu pastor, para que ayudes a tu líder. Si él tiene una falencia, si él tiene una debilidad y Dios te la ha mostrado, es para que tú, ¿qué? Ores. Para que tú no te enseñorees, porque también mírate, por eso el Señor me decía el domingo, cuando predicaba, hay gente que prefiere estar viendo el error de otro que el de él. Y tal vez el error del otro es una pajita, así dijo Jesús. Porque así es. Pero el que está juzgando tiene un tronco, una viga grande. A veces, por eso es que el que juzga, el que tiene prejuicio, el que está viendo los errores de otros, tiene un montón de errores. Pero los que no estamos ahí, yo no me considero de esos, porque ya me he ido limpiando, yo me he ido enseñando, que yo no debo de juzgar, tener prejuicio, y si lo hago, Él me corrige, y le pido perdón como David lo dijo. David era el rey, David era el líder, reconocía que a pesar de su posición, era vulnerable a cometer errores y pecados. Mira, tú eres vulnerable como yo. Dios sigue usando y usará siempre a hombres ungidos, la Biblia está llena, te lo leí. Vemos un Pedro, un Timoteo, vemos un montón de gente con errores. Pero aún así un Pablo, Dios nos lo descalificó en el nombre de Jesús. Oh, glorioso. Por eso él pedía protección para vivir una vida de integridad. Yo no sé si tú estás pidiendo una vida de integridad. Por eso aprende hoy. Dios te enseña a través del Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Declara eso todos los días, para que tú tengas misericordia de mucha gente y no seas parte de todos religiosos llenos de levadura, levantando videos de fulano de tal, de mengano. Este canal no es para venir a sacar un dedo y señalar al cuerpo de Cristo. Yo no voy a lacerar, yo no seré el cáncer para matar al cuerpo de Cristo. Yo no seré el instrumento que el diablo usará para yo hablar mal, a menos que Dios me diga algo, y si me dice algo, lo haré como el profeta Natán, que llegó en privado y le dio la palabra profética de que Dios le quiso hablar con amor, porque Dios siempre da una oportunidad, o muchas oportunidades, antes de quitar a alguien. Así que en esta hora Dios te está hablando, Dios te está enseñando, Dios te está diciendo, no sigas fijándote en los errores de tu líder. No sigas fijándote en los errores de tu pastor, de tu apóstol, de tu profeta. ¿Cuántos se fijan en los errores del profeta? Si nos metemos ahí no salimos. Por eso dice, así que pido que me ayudes. Es la única ayuda quien te pueda ayudar. Yo sí le digo a Dios siempre al Padre, ayúdame, Padre, porque tengo miles de errores. Reconozco que
estoy imperfecto, pero cuando vengo a tu presencia me hago perfecto. Así que pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Hay gente que habla sin darse cuenta y peca. A veces yo he hablado y he pecado sin darme cuenta, a veces mi esposa se da cuenta, mis hijos se dan cuenta, o yo me doy cuenta y no se da cuenta, porque estamos expuestos. Por eso el salmista dice en otra versión, la Dios habla hoy, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? No, a veces no nos damos, porque a veces creemos que esa forma de pensar o de hablar o de jugar es normal, y estamos en error. Por eso, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Y dice, perdona, Señor, mis faltas ocultas. David reconoció, por eso tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque él entendía y reconocía que era un hombre con muchas debilidades, con muchas imperfecciones. ¿Pero qué? Pero él siempre iba al arrepentimiento, él siempre iba a las misericordias, él siempre iba a Jehová. Y ya estoy terminando aquí. En otra versión dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? ¿Cómo tú los puedes conocer? Tú no los conoces. El único que los conoce es el Espíritu Santo. Él es escudriña, dice, lo más profundo del corazón y aún del tuyo y mío. Límpiame de estas faltas ocultas. Mira lo que dice. Límpiate el día de hoy. Ya no tengas más prejuicio, ya no sigas más dejándote llevar por el diablo, poniéndote videos ahí para estar juzgando a la gente en tu iglesia, para que tú estés viendo los errores de los hermanos, de las hermanas, de los jóvenes, los errores de los niños, los errores del pastor, los errores de la salmista, si cayó en pecado, si no cayó en pecado. Eso no te toca a ti juzgar, a ti te toca orar, a mí me toca orar, restaurarlo. Por eso creemos en un Dios de restauración. Límpiame de estas faltas ocultas. Y por último, en la Biblia de Jubileo dice, los errores, ¿quién los entenderá? Nadie los entenderá. Yo quisiera no tenerlo y lloro a veces. De los encubiertos me librarás. Sí, Padre, gracias en esta tarde, mañana o noche, que estamos aquí, Señor, y nos has dado esta palabra. Que todo aquel que escuchó esta palabra hoy entienda que como David tuvo muchos errores, Moisés, etcétera, etcétera, y muchos en la Biblia, también ellos tienen errores, también yo tengo errores. Y líbrame de los que me son ocultos, líbralos a ellos, Señor, de no seguir juzgando en prejuicio, en opiniones, en cosas que no llevan a qué, a edificar a nada, sino a ser parte de instrumentos de Satanás, Señor, para destruir el remanente, la iglesia. Por eso muchos, Señor, ayúdanos, Señor, y enséñales lo que es la quinta columna. Tal vez Satanás no use a nadie afuera para destruir la iglesia, pero usará a alguien que está inconforme, que está no opinando, no está de acuerdo con su líder, con su pastor, con su mentor, con su apóstol, con su profeta. Y desde ahí el Señor me reveló un día que la división no empieza cuando alguien se lleva a la gente, no, la división empezó cuando alguien no está de acuerdo con su líder, con lo que predica. Si tú te pasa eso, debes de hablar con tu líder, debes de sentarte con él y decirle, no me gusta esto, no estoy de acuerdo en esto, ¿qué se puede hacer? Pero no te lleves arrastrado a un montón de gente como se la llevó Satanás, que hizo ¿qué? Contrataciones y se llevó la tercera parte. Si tú haces eso, estarás siendo el instrumento del diablo, estarás siendo tú el mismo el diablo, que dividió el reino, también dividiéndole a un hombre o una mujer lo que Dios le dio para levantar, para salvar gente, para encaminar gente, para guiar gente. Esto Dios te lo está hablando, te lo está enseñando para que no sigas levantando videos, levantando cosas ahí en las redes sociales y viendo cosas que te ensucian tu mente sin discernimiento, para que te ensucies y vengas tú y opines con prejuicios y opiniones y debates de que este tiene la razón, este no, este está mal. Eso no nos toca a nosotros. Lo que nos toca es entender que también nosotros tenemos faltas ocultas, que tenemos errores. Padre, yo te doy gracias en esta maravillosa hora, Señor, porque has revelado algo tan maravilloso. Y ayúdanos a todos aquí, a unos que están atrás de aquí, los que verán en una transmisión en indirecto, en repetición este video, que puedan entender la palabra profética, la palabra que tú hablaste hoy y que sigues hablando esta semana. Tú decías ayer que tú no descalificaste a un Pedro que te haya negado. Igualmente hoy nos enseñas que Dios aún sigue usando hombres con errores para su reino. Gracias, Señor, bendigo tu nombre en esta hora y ayúdanos a madurar,
que este mensaje no es para dar licencia para que sigan pecando y decir, porque el pastor enseñó, yo no estoy enseñando eso, estoy enseñando la revelación de que nosotros tenemos errores y que esos errores nosotros tenemos que estar orando, enmendándonos todos los días, pidiéndole al Señor como David lo hizo, que le ayude a no cometer pecados sin darse cuenta. Esa es la palabra de hoy. Gracias, Señor, por este momento. Bendigo a todo aquel que en esta mañana, tarde, noche se dio cita para ver este mensaje y que hoy empiece esa vida plena, esa madurez en ellos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Y recuerda que Dios sigue usando hombres y mujeres, porque aún lo sigue usando con muchos errores. Shalom.